10 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Vamos a repasar cuál es la situación por estas horas en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Formosa, donde las autoridades decidieron suspender el aumento a las policías porque, según entendieron, lo dieron bajo presión. El acuerdo se dio bajo presión. En un ratito este tema, ahora escuchamos al ministro Jorge Capitanich en conferencia de prensa. ¿Estamos? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. El objetivo de la presente conferencia de prensa es exponer respecto a las reuniones que vamos a tener en el día de hoy, en primer lugar con los ministros de Producción y todas las agencias de exportación de las provincias argentinas, junto a la ministra de Industria, Débora Giorgi, también junto al canciller Héctor Timerman, al ministro Axel Kicillof, Augusto Costa y todo el equipo de funcionarios, con el objetivo de establecer un plan de exportaciones para el año 2014 y también para el año 2015. Para el año 2014, las metas de exportaciones para la República Argentina, enmarcadas en el presupuesto nacional, equivalen a 94.000 millones de dólares. Y para el año 2015, a 101.000 millones de dólares. En ese contexto, nosotros estamos trabajando con la priorización estratégica de 24 países con 262 subpartidas a promocionar, mediante misiones y ferias comerciales, financiamiento de las exportaciones y también proyectos de inversión para el comercio exterior como compensación de reintegros y devoluciones. Lo que nosotros hemos identificado claramente es que la República Argentina tiene una potencialidad muy grande para sustituir importaciones, para agudizar el proceso de reindustrialización del país, para fomentar exportaciones tradicionales y no tradicionales, fundamentalmente generando las condiciones para que las manufacturas de origen industrial puedan incrementar su participación relativa. Si bien es cierto que desde el año 2003 al año 2013 la participación relativa del comercio aumentó del 17 al 35% en términos de Producto Interno Bruto, comercio exterior me refiero a exportaciones e importaciones, no es menos cierto también que el impacto de aproximadamente 25.600 millones de dólares de exportaciones del año 2002 a más de 80.000 millones de dólares en el presente periodo indica un incremento, pero que a su vez requiere dinamizar aún más la potencialidad de nuestras exportaciones. Nosotros teníamos en el año 2003 cerca de 6 países con los cuales superábamos 1.000 millones de dólares de exportación. Hoy estamos en 16 países. Eso significa que se incrementa sustancialmente la capacidad exportadora del país. ¿Cuáles son las medidas que nosotros estamos trabajando? Primero, tenemos medidas que tienen que ver con reintegros y devoluciones, un sistema de establecer estrategias diferenciadas para pequeñas y medianas empresas y para grandes empresas, el otorgamiento de certificados de capitalización para inversión que incremente la capacidad instalada y el volumen de exportaciones, el volumen de 137.400 millones de pesos que nosotros tenemos desde el punto de vista del fortalecimiento del fondear, más las líneas de crédito regulado por parte del Banco Central de la República Argentina, lo que pretende es generar las condiciones para aumentar la inversión, la capacidad instalada de la oferta exportable, generarle las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas, como ustedes saben, tenemos 150.000 empleos a través de subsidio de contribuciones patronales, también a través del sistema de corresponsabilidad gremial para aquellas producciones de carácter estacional que tienen por objetivo dinamizar a 200.000 trabajadores y también cerca son 830.000 en los próximos 2 años, 430.000 en el año 2014 para reducir efectivamente la informalidad laboral. En consecuencia, todos los mecanismos que se van a articular son reintegros y devoluciones, financiamiento para inversiones, principalmente bienes de capital, que aumenten procesos productivos, que incrementen las exportaciones, fomento a las exportaciones en aquellos lugares en donde efectivamente podemos incrementar de un modo sustancial determinado tipo de productos. Ejemplo típico, nosotros tenemos muchas exportaciones a Chile, podemos incrementar aún más en Perú, en Ecuador, en Colombia, lo hemos hecho
con Venezuela, México. Me refiero a que la República Argentina tiene una enorme capacidad para expandir mercados con China, con Brasil, con la Unión Europea, con Estados Unidos, en fin, digamos, con una multiplicidad de países, y en ese contexto la asignación de recursos con una multiplicidad de instrumentos es lo que nos va a permitir incrementar sustancialmente el volumen de exportaciones para fortalecer aún más el saldo de balanza comercial. Eso es lo que pretendemos claramente establecer en el día de hoy. También nosotros queremos reafirmar categóricamente el impacto que tiene el turismo receptivo y la cantidad extraordinaria de turistas que hoy pueden disfrutar del enorme paisaje que tiene, o de la diversidad de paisajes que tiene la República Argentina. He tenido la oportunidad, en representación de la Presidenta, de concurrir a la largada del Rally Dakar, que se hace por sexta vez en la República Argentina, que es un logro importante. Tenemos cerca de 1.100 millones de espectadores a nivel mundial, con transmisiones directas a distintos países, 320 periodistas acreditados en la largada en Rosario. Eso es un impacto muy importante para bares, restaurantes, hotelería, todo lo que significa el impacto para la visibilidad de la República Argentina. Y por último, obviamente me someto a las preguntas de ustedes, pero quería transmitir que uno observa desde el punto de vista político y económico múltiples informes e informaciones, pero nadie dice algunas cuestiones que son importantes. En Argentina el sistema financiero es líquido y solvente. En el año 2003, el 50% de los préstamos del sistema financiero estaban dados al sector público. Hoy tiene una diferencia de -8, o sea que hay más depósitos que préstamos al sector público. Nadie dice que el índice de morosidad es el 1,8%, el más bajo de la historia del sistema. Y nadie dice que tenemos créditos hipotecarios con la asignación de recursos vía Procrear a través del Banco Hipotecario Nacional, más el Banco de la Nación Argentina con 76.000 créditos, más el Banco de la Ciudad, más otros bancos del sistema financiero, superan los 200.000 créditos hipotecarios, que es un número que expresa un récord histórico desde el punto de vista de la asignación de estos recursos. Nadie dice que efectivamente no se remarcan los logros en materia de la venta de automotores, 955.000 en el año 2013. También el reflejo extraordinario de la industria de la construcción. Ha oscilado entre 400.000 a 435.000 empleos, que tenemos 6,6% de tasa de desempleo y que efectivamente hemos tenido también en este tiempo un impacto importante. Hemos pagado con reservas del Banco Central 42.900 millones de dólares, 527 millones de dólares con el bono, el discount bond, el último día hábil del año 2013. Deuda que hereda esta gestión de otros gobiernos anteriores. Deuda que se produjo a través de una política contracíclica, porque efectivamente el gobierno ha utilizado la política fiscal como una herramienta para impulsar la demanda agregada. Y en ese contexto quiero transmitir que lo que ha significado el uso de las reservas, por un lado, la renegociación de la deuda más exitosa de la historia argentina con menos 81.000 millones de dólares de ahorro, que permitió hacer desde hospitales hasta la inclusión social, educativa, hasta el desarrollo productivo con un incremento sustancial de la industria, el empleo y la actividad económica. Pero que es importante remarcar que 178.000 millones de dólares se han asignado para el pago de deuda y que efectivamente eso ha implicado un esfuerzo extraordinario desde esta perspectiva y esta estrategia. Por eso, lo que me parece importante es dar el debate que se tiene que dar hoy en la Argentina. Por ejemplo, hay muchos que plantean el problema del gasto público en Argentina. Y yo quiero transmitirle al pueblo argentino para que esté bien informado. 12 puntos del Producto Interno Bruto del gasto público es seguridad social. ¿Sabe lo que es seguridad social? Cerca de 3 millones de jubilados que ingresaron al sistema. ¿Sabe qué es seguridad social? La movilidad jubilatoria, que implicó más de 32% de actualización en el año 2013. ¿Saben qué es seguridad social? Cerca de todos los argentinos que tienen asignación universal por hijo, que tuvieron un incremento del 35% el año pasado. ¿Saben qué es seguridad social? Seguridad social implica que casi el 95%
de los argentinos tienen cobertura jubilatoria, que es la más alta de América Latina. Tenemos el salario mínimo y vital y móvil más alto de América Latina, el haber jubilatorio mínimo más alto de América Latina, el sistema de cobertura jubilatoria más alto de América Latina. Por lo tanto, los economistas del establishment, los opositores que critican permanentemente el gasto público, le tienen que explicar a la madre que hoy puede llevar a su hijo a la escuela con asignación universal por hijo y que puede tener 16 vacunas obligatorias, que de eso se trata la inversión que hace el Estado. O si no, también es importante remarcar que cerca de 6,47% es la inversión en educación. Eso también es parte del gasto público. Ahora, siempre se criticaba que no había inversión en educación. Ahora prácticamente se duplicó lo que era respecto a la década del 90. Entonces es importante remarcar el impacto que ha tenido la inversión en educación. O el caso de los subsidios. En realidad uno sabe que todos los analistas que opinan, principalmente determinado tipo de profesionales que sabemos que son rentados por las empresas, en definitiva exigen todo el tiempo incremento de tarifas, pero prácticamente entre 4 a 5 puntos del subsidio es precisamente un sistema para el ingreso disponible. El ingreso disponible se da desde asignación universal por hijo hasta jubilación que de otra manera no se hubieran tenido en la Argentina, que se financia con aportes y contribuciones y también que se financia con impuestos que se recauda a través de actividad económica. Entonces, lo que muchos proponen desde la oposición es ajuste recesivo, es no tener asignación universal por hijo, excluir los beneficios jubilatorios, excluir la movilidad jubilatoria, excluir el tema de asignación de recursos para la educación o excluir también lo que se destina a la inversión en salud pública. Entonces, si uno toma nada más seguridad social, subsidios y educación, ahí nomás tenemos aproximadamente 23 puntos del Producto Interno Bruto. Consolidado en el orden nacional es en torno al 28,8%, y si uno toma después todo lo otro es gasto municipal y de las provincias para llegar a 38,8 en términos relativos. Pero lo que quiero transmitir aquí es que este es el debate que tenemos que tener en la Argentina, porque se cuestiona el subsidio, que es un ingreso disponible de carácter indirecto. Se cuestiona a la inversión en educación, porque obviamente siempre es necesario plantear la calidad, pero la calidad tiene dos etapas. La primera es la inclusión. Si el niño, adolescente y joven no está en el sistema educativo, no hay posibilidades de enmarcar una política para mejorar sustancialmente la calidad educativa. Y la calidad educativa implica desde infraestructura edilicia hasta libros, hasta netbooks. Nada de eso se reconoce. Nada de eso se reconoce en Argentina. Por eso es muy importante dar este debate, porque cuando los agoreros del ajuste eterno en la Argentina dicen lo que dicen, en realidad lo que están afirmando categóricamente es que promueven la exclusión social y la pobreza y la indigencia. Pero en definitiva, no se reconoce que en la Argentina había 25% de desocupación y hoy el 6,6%, la más baja de la historia. No se reconoce el mejoramiento del coeficiente de Gini, porque en definitiva, hoy se pretende azuzar todo el tiempo respecto a la pobreza en Argentina. Y en definitiva, la pobreza se redujo de una manera absolutamente sustancial, de 57 puntos a una reducción abrupta en toda esta etapa. Por lo tanto, es absolutamente necesario pensar desde la pobreza estructural hasta pobreza por ingresos, hasta la indigencia. Hoy, en la República Argentina se ha mejorado sustancialmente la distribución del ingreso. Por eso es muy bueno repetirlo. Y por último, dato político para discutir. Hoy, porque todo el tiempo se pretende establecer una agenda. Yo cuando asumí, recuerdo que a mí me decían, es el primer jefe de gabinete de ministros que va a cumplir con los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional. A la semana siguiente ya me decían que era uno más del montón y que no tenía, o sea, no respetan ni el 60,7% de los votos en la categoría que he ganado las elecciones, ni que tengo representación reelecto como gobernador de la provincia 67%. Entonces, por un lado es todas las semanas establecer una estrategia típica del esmeril para el desgaste. Ahora se plantea el caso de la Presidenta de la Nación y su eventual relativa o promocionada ausencia. Quiero transmitirle, como jefe de gabinete de ministros, que la Presidenta de la Nación está todo el día y todos los días trabajando con nosotros, pero está en la República Argentina. Quiero informar que
que el ejercicio del gobierno lo puede hacer aquí en la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos, o lo puede hacer también desde el Calafate, porque está en el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, con los medios tecnológicos a disposición, obviamente estamos en permanente comunicación. Por lo tanto, la Presidenta decide, la Presidenta instruye, la Presidenta genera el marco decisorio para que nosotros tengamos la necesidad de instrumentar. ¿Qué se hizo en toda esta etapa? Se trabajó en la refinanciación de deuda con las provincias argentinas, en la fijación de metas, ahora con el programa de exportaciones, trabajando claramente con una multiplicidad de aspectos, algunos que tienen visibilidad mediática y otros que no tienen visibilidad mediática, pero que exige un nivel de desarrollo muy exhaustivo. Por ejemplo, la propuesta para la renegociación de la deuda con el Club de París, con múltiples opciones, es parte de la agenda pública que nosotros estamos encarando. Segundo, todo el esquema de renegociación del acuerdo con Repsol, o mejor dicho, el acuerdo de negociación, que exige obviamente la discusión de detalles desde el punto de vista contractual, o lo que significa estrategias de promoción para las exportaciones, o lo que significa definitivamente el rol que tiene la República Argentina en el marco del Mercosur, o lo que significa los acuerdos vinculados al tema de provincias. Por eso, a mí me parece que es muy importante reafirmar categóricamente esta cuestión, porque cada semana se pretende instalar un tema desde otra perspectiva. El tema de los conflictos de seguridad pública, transfiriéndolo a la Nación cuando en definitiva es una competencia o es un poder no delegado. O en el caso de la pretendida subrogación de responsabilidades para las empresas que tienen que prestar determinado tipo de servicios públicos. Entonces, me parece que es importante decir lo siguiente. La Presidenta de la Nación ejerce las atribuciones emanadas del artículo 99 de la Constitución Nacional, instruye permanentemente las acciones a cada una de las áreas y obviamente estamos en permanente contacto y está presente todo el tiempo tomando decisiones que tienen que ver con la gestión y la agenda de gobierno. Muchas gracias. Buen día, ministro Eugenio Payet, LU2 Radio Bahía Blanca. Permítame que lo lleve justamente al tema de las policías provinciales. Seguramente no desconoce usted, más allá de este tema de las facultades no delegadas, que hay una situación muy grave con las policías provinciales. Se está viendo ahora lo que muchos intuían que iba a pasar, que no se podían pagar los altísimos aumentos que se pactaron. De hecho, en su provincia el fiscal general anuló ese aumento, si no me han informado mal. Y la pregunta es, los gobernadores dicen que sin ayuda de la Nación esos aumentos no se pueden pagar y está allí latente, casi como un polvorín, el hecho de que algunas policías están amenazando otra vez con volver a los acuartelamientos para reclamar lo que se firmó y lo que no se les puede pagar sin ayuda de la Nación. Es al menos lo que dicen los gobernadores. Gracias. Mire, vuelvo a insistir, la seguridad es un poder no delegado, pero a su vez las atribuciones corresponden a cada uno de los gobernadores. Cada uno de los gobernadores tiene una política salarial para el año 2014. Esa política salarial tiene que ver con cada uno de los componentes que forman parte de la heterogeneidad de lo que significa la composición del salario. Si uno analiza el salario de cada uno de los policías de cada una de las provincias, hay distintos componentes. Por ejemplo, componente que tiene que ver con bonificación por riesgo. El otro día estábamos en la provincia de Santa Fe hablando con el gobernador Antonio Bonfatti. Me planteaba claramente que uno de los mecanismos fue actualizar el tema de la bonificación de riesgo. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente devaluada en términos de ingresos. Otro tiene que ver con el concepto de uniformes. Lo hablábamos con el gobernador Daniel Scioli respecto a la asignación de recursos en ese concepto en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos hablado con el gobernador Basilef Ivanov a cargo de la gobernación en la provincia del Chaco. En ese sentido, ha podido establecer un mecanismo de negociación que es claro, transparente desde el punto de vista de la política salarial para el año 2014. Lo he hablado con el gobernador Sergio Uribarri de la provincia de Entre Ríos. En consecuencia, cada uno de los gobernadores ha tenido estrategias de negociación salarial conforme a la potestad que ejercen, conforme a la política salarial para todo el sector público del año 2014, conforme a la capacidad de financiamiento que tengan, conforme a cada uno de los componentes. Por lo tanto, cada una de las funciones tiene sus debidas particularidades que tienen que ser respetadas. Por eso, sinceramente, creo que está debidamente encauzada con una estrategia que es coherente con la capacidad de pago y con la política salarial. De manera que observo
que se está ejecutando conforme a la responsabilidad emanada por cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas. Y en ese contexto existen dictámenes, fundamentos, acciones de carácter judicial que también obviamente constituyen elementos para el análisis y la decisión. Esto es extorsión, amenazas, etcétera, que también forman parte del componente de la negociación en ese momento. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, agencia de noticias. ¿Qué opinión le merece, qué tiene para decir desde el Gobierno sobre esto publicado este último fin de semana por asociaciones de consumidores que dan cuenta que entre que se efectuó el anuncio del acuerdo de precios y el último viernes en que se efectuó el lanzamiento de este programa que comienza hoy, se registró un aumento de entre un 25 y un 40% en todos los productos, en todos los artículos, en todos los rubros? Si hay alguna opinión al respecto sobre ese aumento. Y una segunda pregunta del ámbito deportivo. Hay una palabra, ultimátum. ¿Podría venir un ultimátum para los clubes de fútbol a menos de un mes del comienzo del torneo clausura en el programa Fútbol para Todos? Bueno, respecto al tema de acuerdo de precios, nosotros transformamos acuerdo de precios en lo que se denomina popularmente precios cuidados. Hoy deben estar exhibidos en todas las góndolas, con la señalización correspondiente, con la visibilidad y que se ha publicado en los distintos medios de comunicación a los efectos de establecer los mecanismos para que cada consumidor pueda estar debidamente informado. La reducción en el promedio de los precios de góndola antes del acuerdo es equivalente al 7%, difiere en cada uno de los productos. Se trata de 100 productos de 194 precios, con la identificación de 64 proveedores, con 10 cadenas de supermercados, con 1.500 bocas de expendio. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero con la publicación correspondiente, como se ha hecho, desde la página web en Precios Cuidados hasta la publicación en todos los diarios de circulación, y después con una estrategia que se va a expandir, no solamente con supermercados, sino también con lo que son popularmente denominados cadenas de supermercados asiáticos o chinos, y también obviamente con los precios regionales teniendo en cuenta el costo de flete. Todo eso debe estar perfectamente articulado en el mes de enero. Pero a su vez, nosotros estamos trabajando con todas las cadenas de valor. A partir de esta semana vamos a trabajar con la convocatoria a 10 cadenas de valor que consideramos estratégico de 38. ¿Por qué razón? Porque entendemos claramente que los incentivos que las políticas públicas van a generar son las siguientes. Primero, la sustitución de importaciones. Segundo, el incremento de exportaciones. Tercero, la posibilidad de generar los mecanismos para dinamizar la producción de las economías regionales. Por eso todos los instrumentos están debidamente afinados para incrementar exportaciones, sustituir importaciones, aumentar la tasa de generación de empleo, reducir la informalidad laboral, motorizar los instrumentos de promoción que nos permitan incrementar la inversión y obviamente la oferta, porque esa es la base para tener un equilibrio de carácter sustentable. Lo que nosotros vamos a hacer desde esa perspectiva también es trabajar con muchas áreas que son hoy factores de generación de déficit desde el punto de vista de la generación de divisas. Por ejemplo, la industria automotriz. Estamos trabajando rápidamente porque en el transcurso de este año tenemos un déficit en el comercio total por la provisión de insumos de autopartes importados que equivalen a 7.000 millones de dólares. O lo mismo que el régimen de Tierra del Fuego, o lo mismo que regímenes que en definitiva nos generan a nosotros una afectación en el volumen y en el nivel de reservas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un sistema intensivo y cuidado en materia de reservas. Hoy omití decir una cosa que es importante. De los 42.900 millones de dólares que se pagaron con reservas, en realidad para la Argentina más o menos nos ahorramos cerca de 5 a 6.000 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque estas reservas, si uno las tiene que colocar en imposición financiera, es 0.25. Y si uno tiene que pagar deuda al exterior, paga 11, 12 o 13 puntos. Entonces, en definitiva, es un ahorro neto para el país en base a un uso adecuado. Por eso, lo que estamos haciendo es un esquema en donde la cadena de valor funciona y va a funcionar. ¿Por qué tiene que funcionar? Primero, porque juntamos a proveedores y supermercados. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio pactado debe ser cumplido, pero con abastecimiento. Segundo, lo que hemos planteado con absoluta precisión es que estos productos sean de referencia para otros precios. Por ejemplo, si uno coloca la mermelada de ciruela,
Eso quiere decir que es un patrón de referencia para la mermelada de durazno u otro tipo de componentes, pero a su vez 100 productos de 194 precios genera una perspectiva de multiplicación para 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 precios en términos de capacidad decisoria de cada uno de los consumidores. Usted sabe que en un supermercado de 1.000 metros cuadrados aproximadamente se exhiben 7.000 productos. En todas las grandes cadenas son aproximadamente 66.000 productos. ¿Por qué? Porque hay variedades en materia de cantidad, de calidad, de tamaño, de características del producto que son absolutamente variables. Entonces, la conclusión, el precio que se pactó es un precio que implica abastecimiento garantizado, 7% de reducción de precios en promedio y garantía para que los mismos puedan definitivamente ser extendidos a todas las cadenas y a todo el territorio nacional durante el mes de enero. También estamos trabajando para el 27 de enero la suscripción del acuerdo de la cadena de valor de toda la industria de la construcción, por una razón muy sencilla. El Estado va a invertir 131.000 millones de pesos en el transcurso del ejercicio 2014. Vamos a superar entre los 400 a 435.000 empleos en la industria de la construcción. Ahora queremos que aquellos sectores de insumos difundidos efectivamente trabajen en la fijación de precios. Ejemplo, aluminio, acero, cemento, porque definitivamente existe concentración económica y precios oligopólicos o monopólicos, y que en definitiva deben acompañar a los efectos de garantizar que alguien que reciba el crédito del Procrear pueda hacer su casa con precios razonables y que nadie se abuse de él. Por eso pretendemos motorizar y poner en marcha el Tribunal de Defensa de la Competencia con absoluta capacidad regulatoria a los efectos de evitar que la concentración económica genere apropiación del excedente por parte de aquellos que poseen posición dominante. ¿Esto qué quiere decir? Para hacer una declaración más llana, que el grande no se apodere del chico, que el poderoso del débil. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que observamos muchas veces es que la concentración económica lleva al crecimiento de la actividad para esa empresa que no genera empleo. Y nosotros queremos que la pequeña y mediana empresa genere dinamización del empleo. Por eso, en la cadena queremos que la compensación sea para el productor y que el consumidor se beneficie. Segundo tema que le contesto, fútbol para todos. Definitivamente fútbol para todos. Tenemos el siguiente cronograma. Hasta el 15 de enero, toda la recopilación de temas y evaluación de contratos. Del 15 al 30, modelos de contratos para la suscripción, para que el 8 de febrero, creo que es el 8, no sé si el primer partido es el 8 o el 7 de febrero, de Fútbol para Todos, esté debidamente resuelto. Muy bien, ¿cuáles son los temas que ya estamos trabajando en detalle? Primero, la exigencia para que efectivamente las metas de asignación de recursos, que ya estaban en los convenios, se pueda ir cumpliendo. Estamos trabajando con la Asociación del Fútbol Argentino, en representación de los clubes y también con todo el equipo correspondiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y todas las áreas pertinentes para hacer cumplir el tema de las metas de saneamiento de los clubes, para hacer cumplir todos los parámetros de seguridad deportiva, para hacer cumplir los parámetros que tienen que ver con seguridad en los estadios, butacas, iluminación, transmisiones de calidad y excelencia a los efectos de la comercialización de los derechos internacionales. Y estamos evaluando también los mecanismos de conveniencia o no desde el punto de vista de la publicidad a los efectos de establecer la estrategia de financiamiento del programa. De manera que lo que pretendemos definitivamente es que en el transcurso de esta y la próxima semana tengamos debidamente resuelto. Y mañana seguramente se hará la presentación pública de la transmisión para el Mundial de Brasil, que también tiene un valor muy significativo para la República Argentina, para Canal 7 y para todos los que van a presenciar seguramente los partidos del Mundial, que son 64. Sí, buenos días, ministro. Mi consulta es referida a la presidenta específicamente, si bien usted hizo una aclaración diciendo usted que se quiere marcar agenda diciendo o hablando sobre la ausencia de la presidenta. Yo primero quiero saber qué día retorna a Buenos Aires la presidenta, porque está haciendo como un misterio, que iba a llegar hoy, que iba a llegar mañana. Bueno, si usted me puede decir, por favor, cuándo retoma sus actividades presenciales, digamos, porque sabemos que estamos dentro de un sistema presidencialista y siempre verla a la presidenta o al presidente de turno
Es así nuestra población y eso usted lo sabe. Por otro lado, vinculado a la presidenta, en los últimos días de la oposición han hecho muchas críticas. Una de ellas, la última, le voy a consultar, la senadora Michetti dijo que Cristina se corrió del ejercicio operativo del gobierno y que demuestra una fragilidad y debilidad en el gobierno. ¿Qué tiene usted para responder, por favor? Mire, en principio lo que le quiero transmitir es que está programada una actividad con la participación de la Presidenta de la Nación para el día 8 de enero. Esto será confirmado en el transcurso de esta semana. Como ustedes saben, viajes al exterior está previsto primero para el 17 y se corrió para fines del mes de enero. Y eso implica también la cumbre de Mercosur y después CELAC, a los efectos de establecer parte de la agenda internacional que tiene la República Argentina. Y por último, respecto a lo que opina la oposición, la Presidenta de la Nación ha obtenido su reelección el día 23 de octubre del año 2011 con casi el 55% de los votos. También es necesario pensar lo que ha significado el ejercicio de gobierno y el apoyo y el respaldo popular. Primero, el gobierno de la Nación tiene un respaldo entre gobernadores propios y aliados cercano a 17 gobernaciones. Tiene la mayoría en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La mayoría de las legislaturas provinciales, la mayoría de los consejos municipales y la mayoría de los, depende de cómo se cuenten, las comisiones de fomento e intendente, los casi 2.500 que son en todo el país. Entonces, definitivamente ejerce un liderazgo que es naturalmente un liderazgo de carácter excluyente desde el punto de vista político, por su dimensión, envergadura, y porque en definitiva ha podido gobernar bajo un liderazgo que ha permitido cumplir objetivos, metas y resultados. Y la verdad es que ejerce un liderazgo político con un estilo claro y definido. Ese estilo claro y definido ha sido, primero, defender los intereses de la patria; segundo, promover la industrialización; tercero, garantizar la generación de empleo; cuarto, promover la inclusión social; quinto, generar las condiciones para que los argentinos tengan más empleo, más educación, más salud, más vivienda, más agua potable, más cloacas. En definitiva, lo que significa una política más profunda de la concepción peronista. En la República Argentina, y esto lo inició Néstor Kirchner, lo continuó Cristina, habían 200 convenciones colectivas en el año 2002. Hoy hay aproximadamente 1.500, pero se extenderán como meta a 1.650 en este año. Esto implica más de 6 millones de puestos de trabajo. Entonces, es necesario reconocer que las playas en la Argentina no son extraterrestres, son argentinos que, gracias a Dios, tienen un empleo y pueden disfrutarlo, y eso es muy bueno y merecido. Las sierras, los múltiples paisajes de Argentina. Nosotros, los argentinos, somos gente verdaderamente de trabajo y que tiene un valor extraordinario. Y muchas veces uno observa todo el tiempo una estrategia deliberada para promover y promocionar el pesimismo. Usted sabe cuánto han superado más de 1.000 científicos repatriados en Argentina. Y depende de cómo se tome el valor de inversión en materia de investigación de ciencia y tecnología en el sector público, va de 0.65 a 0.78, que es un récord histórico en la Argentina en los últimos 20 años. La verdad es que lo que quiero transmitir es que, en definitiva, su liderazgo es claro, es excluyente, genera instrucciones, y acá es parte de la discusión. Cuando habla la presidenta, ¿por qué habla? Cuando no habla, ¿por qué no habla? Cuando está, porque está. Cuando no está, porque no está. Una presidenta de la Nación es un ser humano también, un ser humano que merece descanso, un ser humano que está en un proceso de recuperación de su salud, precisamente para estar con toda la fuerza y la energía para conducir los destinos de un país que, por cierto, es complejo y que tiene múltiples demandas que deben ser necesariamente atendidas. En consecuencia, lo que digo es, trabajemos con mucho optimismo, y esto es un mensaje para todo el pueblo argentino, para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores, para los que no tienen trabajo, para todos. Hablemos con optimismo. Argentina es un país que tiene, en los próximos 3 años, trabajando fuerte, vamos a lograr
definitivamente la sustitución de importación de energía y vamos a promover autoabastecimiento energético. 2014, 2015, 2016, 2017. Cuanto más rápido podamos tener inversiones, vamos a tener autoabastecimiento energético y sustentabilidad desde esta perspectiva, porque tenemos petróleo y gas y tenemos que incrementar la producción. Hemos tenido un incremento de más del 10% de YPF, 2,1% porque han reducido el margen los operadores privados. Pero en definitiva, si tenemos más exploración y explotación en petróleo y en gas, vamos a tener más energía. Y si tenemos más energía, vamos a tener resuelto muchos de los temas que son importantes en la Argentina. 3.250 megavatios que se van a incorporar entre 2014 y 2015. Qué bueno es pensar que vamos a tener autoabastecimiento energético, vamos a poder sustituir más importaciones, vamos a exportar más, vamos a tener más inversión pública y privada, vamos a tener más empleo. ¿Es posible? Claro que es posible. Uno en el contexto del ejercicio del poder siempre tiene dificultades. Ahora, uno puede ver, si uno mira todas las noticias internacionales, todos los países del mundo algún inconveniente tienen. Entonces, es siempre importante ver cómo uno los va resolviendo. Por eso estamos absolutamente convencidos que defendiendo a los argentinos se los defiende claramente promoviendo la inversión pública y privada, promoviendo la inversión, promoviendo las pequeñas y medianas empresas, promoviendo las exportaciones, promoviendo la sustitución de importaciones, defendiendo nuestra industria y promoviendo más industrias que en definitivamente se pueden emprender. Capitanichi, buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. Voy a insistir con dos temas. Acá escuchaba al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, hablar de negociación bajo extorsión en el tema del autoacortelamiento y los pedidos de aumento salarial. Lo mismo hizo el vicegobernador de Chaco en ejercicio de la gobernación, Basilio Ivanov. Lo escuché a usted hablar también de extorsión. La pregunta es si el gobierno nacional convalida de alguna manera estos acuerdos alcanzados en las provincias, si va a dejar que el terreno judicial, hay denuncias por sedición, sea en cada distrito, si va a haber alguna estrategia nacional, que nos aclare qué situación tenemos en distintos lugares donde se comienza a revisar lo que se firmó. Sí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quiero hacerle es si se confirma la presencia de la presidenta a fin de enero en la cumbre de Caracas y si el cambio de fecha fue por pedido del gobierno argentino. En principio, lo que quiero transmitir es, como se trata, vuelvo a insistir, la seguridad pública como un poder no delegado. Y aparte, acá el gran tema. Cuando uno pregunta en las encuestas, seguridad pública, ¿de quién es responsabilidad? Del gobierno nacional. ¿Y quiénes son los responsables? Las provincias argentinas. Por lo tanto, es muy importante que el pueblo argentino sepa que el reclamo de las demandas de seguridad pública son para el gobernador de la provincia. En segundo lugar, es importante ver que las fuerzas de seguridad federales, que son 100.000 cuando uno cuenta Prefectura Naval, Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal y Policía Aeronáutica, es responsabilidad de la Nación. Por lo tanto, es necesario comparar en el caso de la responsabilidad compartida que está en el distrito de la capital federal. Digo, esto es una aclaración muy importante. Segundo, la heterogeneidad en el proceso de negociación es marcada. En muchos casos, las negociaciones que acordaron los gobernadores estuvieron asociadas a pautas salariales, al ejercicio fiscal 2014 y a una multiplicidad de componentes. Y vuelvo a insistir en esto, desde componentes que tienen que ver con bonificación de riesgo hasta uniformes, sin alterar la perspectiva de negociación, en virtud también de la diferenciación de funciones. La diferenciación de funciones entre un policía o un docente, un trabajador sanitario o un empleado estatal de cualquier lugar es obviamente diferente. En cada provincia, por ejemplo, un empleado de un banco provincial gana seguramente más que un empleado del ámbito estatal. Un docente con respecto a un médico, un policía respecto a un miembro del Poder Judicial. O sea, los salarios son diferenciados en virtud de sus estatutos, el marco jurídico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero ratificar es que cada provincia es autónoma, que decide en consecuencia conforme a decisiones de carácter judicial y al ejercicio pleno de su autonomía. La visión que ha tenido el Gobierno Nacional la ha expresado con mucho detalle sucesivamente durante los acontecimientos acaecidos. Y en segundo lugar, el tema de la agenda por parte de
las reuniones, en este caso cumbre de Mercosur o CELAC, es una fecha que se coordina entre todos los presidentes. Por lo tanto, definitivamente habrá sido una fijación por consenso de todas las autoridades a los efectos de que la misma pueda llevarse a cabo. Ministro, buen día. Sí. Marcos Marroca, de Todo Noticias y Canal 13. Sí. Teniendo en cuenta las proyecciones de inflación para el mes de enero y lo que fue el 2012, ¿el gobierno sigue pensando en una paritaria hasta el 20%? Y por otro lado, ya el último viernes se ha hablado de una modificación en bienes personales. ¿El gobierno está pensando también en modificar ganancias para que no queden más trabajadores involucrados en ese impuesto? Respecto al tema de bienes personales, nosotros estamos enviando un proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación, que es la Cámara de Origen, para el tratamiento de un paquete de leyes anti-evasión 3, que será tratado en sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. Eso contempla una multiplicidad de reformas que tiene que ver con la Ley 11.683 y modificatorias de procedimientos administrativos, y también contempla el tema de reforma del Código Aduanero, pero no está determinado el tema de bienes personales no incorporados al proceso económico respecto a su definición final y definitiva. No se contempla ninguna variación desde el punto de vista de impuesto a las ganancias hoy, y respecto al tema de paritarias, las paritarias en la República Argentina son libres, y en ese contexto las metas que puso el Ministerio de Trabajo es cerrar 1.650 paritarias en el transcurso del ejercicio 2014, de los cuales, y para tener una clara incidencia por el número de afiliados y por el factor de referencia, entre 21 y 26 definen lo que se denomina el núcleo central de todas las paritarias. Pero la definición es paritarias libres en el marco de la razonabilidad de estrategias que tienen que ver con la negociación entre empresarios y trabajadores. Buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Le quería preguntar, y llevándolo nuevamente al programa Precios Cuidados, ¿por qué si un acuerdo es voluntario entre las partes podría haber sanciones y hasta clausura de los hiper o supermercados? Y por otro lado, si me permite preguntarle, consultarle, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, la semana pasada anunció las multas y los resarcimientos tanto para Edesur, para Edenor. ¿Cuándo se va a conocer la resolución oficial para que muchos de los vecinos y usuarios de ambas distribuidoras que todavía no tienen luz puedan comenzar a hacer los reclamos y se haga efectivo el resarcimiento? Bueno, respecto al tema de lo que es precios cuidados, ha habido un acuerdo marco y un acuerdo particular con cada una de las empresas. Por lo tanto, se estipulan claramente los mecanismos sancionatorios, que van desde multas hasta clausura. Y esto tiene que ver también con el grado de cumplimiento de las partes. Y respecto al tema de las sanciones, deberán ser publicadas en el transcurso de esta semana. Muchas gracias. Bien, así compartíamos en vivo para todo el país las palabras del jefe de gabinete en su habitual rueda de prensa a partir de las 8 de la mañana. Y Raúl, varios temas, ¿no?, para analizar, para tener en cuenta. Sí, a varios temas entre los cuales hay algunos anuncios o por lo menos ratificaciones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el plan de exportaciones que se va a empezar a trabajar. Va a haber un plan de promoción de inversiones para aquellas empresas que estén en vías de exportación, además del estudio y tratar de avanzar sobre nuevos mercados. Evidentemente el tema de la meta de exportaciones año 2014-2015 pasa a ser una de las claves estratégicas del gobierno, sobre todo en el plano que tiene que ver con recursos externos. Estamos hablando de dólares fundamentalmente. El tema de exportaciones va a ser uno de los resortes que más va a tratar de mover el gobierno para resolver el tema de la llamada restricción externa, el problema de divisas, y poder seguir cumpliendo con las metas que tienen que ver tanto con crecimiento como con inversión y continuidad del pago de la deuda externa, que también fue otro de los aspectos que destacó Capitanich en este tema, como una de las metas que se han ido cumpliendo y que han implicado un sacrificio importante de reservas y del país para seguir cancelando esta deuda que tenía Argentina. Después, con respecto al acuerdo de precios, hubo varios comentarios, varias respuestas que tuvieron que ver con algunas de las consultas que se le hicieron, pero además un anuncio que me parece que habrá que seguir con atención porque entra en la agenda de los próximos días, que es el acuerdo de precios que se está buscando con distintos insumos de la construcción o con toda la cadena de la construcción, en realidad como la
mencionó Capitanich, lo que tiene que ver con todos los insumos de la línea de aluminio, acero, cemento y demás, que tienen que ver fundamentalmente con la reactivación que se está dando por vía de los créditos por el Procrear, es decir, créditos para vivienda única, que evidentemente está moviendo el mercado y se trata de que a través de aumento de sectores oligopólicos de la cadena no se aprovechen de esto para cobrar mayores precios de lo que en realidad se deberían justificar. Por eso en esto me parece que vamos a tener alguna novedad importante en los próximos días. Algunos de los temas que trató, también el tema de los aumentos salariales para las policías provinciales, que esto tiene que ver con un reclamo y también una puja por los distintos gobiernos provinciales con Nación con respecto a los recursos. Aclaró el jefe de gabinete que está siguiendo el tema con cada uno de los gobernadores para ver cada gobernador cómo va resolviendo la cuestión, tratando de quitarle tensión al tema con respecto a quienes advierten que estamos en un tembladeral porque podría volver a ocurrir una reacción de parte de las policías, quizá con nuevos paros, pero le quitó dramatismo al tema, diciendo que en cada provincia se está resolviendo de acuerdo a las condiciones particulares en cada caso. Y por último, lo que acaba de responder con respecto al programa de reformas impositivas o un paquete de leyes antievasión que el Gobierno Nacional estaría enviando al Congreso para tratar en extraordinarias a partir del 1 de febrero. Aclaró que no incluye modificaciones en el impuesto a las ganancias. Muy bien, Raúl. 4 minutos faltan para las 9 de la mañana, Sí. hacemos la pausa, ya venimos. Estamos repasando todo.